Chicos, vamos a hacer un repaso y, y ampliar un poquito sobre dos temas. Uno tiene que ver con genética. ¿Por qué la importancia de genética en nuestra carrera? ¿Por qué la importancia del conocimiento eh, de la genética? ¿Y qué tiene que ver con el aprendizaje? Fundamentalmente es ir conociendo las partes que van formando la historia de la genética. El descubrimiento de esta cadena de aminoácidos que es capaz de transportar la información y que nos conecta, sin duda, con los primeros seres vivos que surcaron sobre la Tierra. Eh, si hay un punto en común, es la capacidad de la naturaleza de haber creado estas estructuras que guardan en sí muchísima información. Sin duda, la, las características más importantes van a estar en la producción de una doble cadena, una doble hélice de ácido desoxirribonucleico, pero también la presencia del ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está en todos los seres vivos. Estamos hablando tanto animales como vegetales, hongos, etcétera. Eh, y de alguna manera define cuáles son los elementos que van a poder permitir la vida. Van a permitir la vida. De hecho, son ladrillo fundamental de la vida y fundante de la vida. La cantidad de información que llevan mucha de ella es todavía desconocida, pero maravillosa en cuanto a las expresiones que podemos ver que es capaz de dar esa información. Habitualmente decimos el ácido desoxirribonucleico siempre va a funcionar fundamentalmente como quien guarda la información y generalmente se encuentran doblados en paquetes, como dice acá, porque es una disposición donde se enrolla sobre sí mismo y es capaz de extensísimas segmentos de ADN son capaces de guardarse en muy pequeño espacio gracias a esta disposición. Generalmente es en el núcleo donde vamos a encontrar de las células vivas que está guardado el ADN. El ARN va a funcionar más bien el ácido ribonucleico como como un mediador para que el ADN pueda cumplir su función. Estamos hablando cada ser vivo tiene su propia secuencia, su propia identificación genética. De hecho, cada ser humano también tiene su propia identificación genética y no es igual a otro. Eh, por eso vamos a ver que hay características en común. Por ejemplo, toda la raza humana tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Esto es llamativo, fíjense en algunos tipos de plantas. Hay una planta, Ophioglossum, que tiene 630 pares de cromosomas, es decir, que la complejidad del ser vivo puede tener o no que ver con la cantidad de pares de cromosomas. También nos da una idea de que es tan grande la cantidad que vamos a ver que la expresión de cada cromosoma, es decir, lo que se utiliza de cada cromosoma, es una parte pequeña. Siempre van de a pares. Los cromosomas, el ADN es lo que compone básicamente el cromosoma, no ARN, ADN. Y generalmente siempre van en pares. Uno va a estar funcionando, el otro va a estar como reserva. Pero de alguna manera también tiene que ver con lo que vamos a ver en las en las en las leyes de Mendel, cómo uno va a ser va a tener capacidades expresivas dominantes y otro va a tener capacidades recesivas. Pero ¿a qué nos va? A que esta información llevada a la cantidad de seres vivos
nos da un pool, nos da una cantidad de información muchísimo mayor. ¿Y para qué nos va a servir? Que las secuencias de las descendencias van a ser diferentes y que la capacidad de sobrevivencia de esa especie va a tener mucho que ver con esa diferencia en la capacidad. Ya habíamos visto cómo las secuencias del ADN tuvieron diferencias que fueron llevando a los pasos a medida que este ADN se iba complejizando un poquito más, de cómo pasar de anfibios a reptiles, de reptiles a primates y de primates a, perdón, a mamíferos, de mamíferos a primates y de primates a los primeros proto sapiens, anteriores a los sapiens sapiens sobre todo. Recientemente estuve viendo una actualización en cuanto a algo que nosotros antiguamente veíamos distinto. Cuando vimos el tema de la presencia en la Tierra, cientos de miles de años atrás, de el Neandertal, dijimos que el Neandertal y el Sapiens sapiens, el Homo erectus sapiens sapiens, no, eh, no tenían la misma secuencia cromosómica, pero sí se sabe que habían compartido vivir en el mundo y que de hecho hay fósiles que atestiguan que han compartido zonas geográficas y que han convivido, no juntos, pero sí en grupos en zonas geográficas cercanas. Eso se cambió ahora y se especificó que no, se cree que entre un 15 y un 30% del ADN que tiene el hombre actual está dado por cromosomas del Neandertal. Y que si bien fue, si podemos ver la expresión fenotípica, la forma del Neandertal, el tamaño de su mandíbula, de su cabeza, sus dientes eran inmensos, muy fuertes, para comer sobre todo alimentos muy duros o crudos. Si bien esas características no las tenemos, sí hay otras que están ligadas a la cuestión de Neandertal y al Afrikaans. La diferencia estaría dada en que el originario del África, que no extendió, conservó ciertas características del, por ejemplo, el pelo enrulado, la coloración oscura, todo eso tiene que ver con el hábitat que fue seleccionando. Y el ADN que quedó de ellos tiene más que ver con la posibilidad de sobrevivir en un lugar donde el sol era muy fuerte, la nariz pequeña, con fosas nasales grandes para poder ventilar bien, oler bien, la color de la piel que va a proteger de ese sol fuerte, a comparación del Neandertal que estuvo en zonas del norte de Europa, mucho más frías, entonces necesitaba una piel blanca para poder percibir mejor el calor y el pelo no era enrolado porque no se le iba a enredar con nada, pelo largo, lacio. La nariz generalmente de mayor tamaño, con fosas nasales más pequeñas porque necesitaba calentar un poco el aire antes de entrar. Como ven, el ADN estuvo presente en todo eso y también permitió que uno de ellos sobreviviera y el Neandertal desapareciera. Para ser lo que somos hoy. O sea, hubo evidentemente contacto y hubo mezcla entre ellos. El ARN, como dijimos, es una macromolécula. El ácido ribonucleico, la diferencia básica va a ser la presencia de uracilo en vez de timina. Ahora voy a ver si no me equivoco. Pero la guanina, adenina, citosina, adenina, guanina, adenina, timina, perdón, adenina, timina, citosina, guanina es del ADN.
mientras el ARN tiene uracilo en vez de una de estas moléculas. El ADN básicamente dijimos que es para transmite los genes, guarda la información y las transmite. El ARN es los ayudantes de alguna manera para poder duplicar la información, traducirla, llevarla a todos los aparatos, por ejemplo los ribosomas, al resto de los aparatos que se encuentran en cada célula, para la producción de proteínas. Recuerden que todo el organismo básicamente, desde las células de las paredes de la célula hasta todas las estructuras que tenemos celulares de nuestro cuerpo, están compuestas por diferentes estructuras proteicas, que son las que hacen de esqueleto para el resto, inclusive esqueleto de las células más blandas a las más duras de nuestro cuerpo. Una célula de hueso se va a rodear sobre todo de calcio, pero una célula de una neurona va a tener que necesitar un poquitito de lípidos, de grasa y de muchas proteínas para que poder formarse, regenerarse y funcionar bien. Quien se va a encargar de la síntesis de las proteínas y todo eso va a ser el ARN, de lo que se necesita va a ser el ARN, pero el ADN va a estar ahí siempre guardando la estructura, la información, porque él va a ser quien le va a decir cómo es lo que tiene que hacer y cómo es la información que cada célula tiene que tener para funcionar, identificarse y funcionar. El ARN, dijimos, tenemos un mensajero que es el que copia el ADN y lo manda lo puede mandar a distancia, digamos, para mandar la información. El ribosómico, que es el que traduce las proteínas, y el de transferencia, que también sirve para llevar de un lado al otro. El de transferencia básicamente lo que hace es juntarse con el ribosoma para poder sintetizar la proteína, digamos que es el último que traduce. Fíjense, la timina en el ADN es uracilo en el ARN. Entonces no había quedado adenina, timina, citosina, guanina en el ADN y adenina, uracilo, citosina, guanina en el ARN. Eso es la base diferencial que no va a ser, pero acuérdense siempre el ARN va a estar en el núcleo de ADN, lo vamos a encontrar suelto en varias partes de la célula para que pueda trabajar. Acá vemos la doble secuencia de hélice del ADN. Fíjense en una doble secuencia espiralada con muchos puentes que van logrando que esta molécula, después esta molécula, para poder transferirse precisamente al ARN, transferencia, duplicarse y poder llevar la información hasta el ribosoma, sobre todo, que es el productor o el sintetizador de las proteínas, las moléculas que van a trabajar, digamos, produciendo las proteínas o los elementos que el cuerpo necesite, va a tener que desdoblarse este ADN para que se pueda copiar. Cuando se produce la copia del ARN, en vez de copiar una timina, va a copiar un uracilo. Y ahí va a poder hacer su trabajo. El ADN, mientras tanto, va a tener una secuencia donde va a estar completamente plegado sobre sí mismo cuando no se lo necesita y desplegado cuando se lo necesita, y o se duplique las células si son células que tienen la capacidad de duplicarse. El gen, ¿qué es el gen? El gen es un segmento de información. El gen es una porción del ADN que me va a dar que contiene en sí mismo una información específica para una proteína o para una función. Muy importante el descubrimiento de los diferentes tipos de genes, porque también ahora sabemos cómo intervienen esos sectores de genes
en la aparición de enfermedades, pero también en la aparición de curas, en la aparición de soluciones, en la aparición de eh, respuestas del organismo, también en la génesis de los órganos, como cada segmento del ADN va a intervenir en la formación de un órgano y en la función de un órgano. También hay otros tipos de informaciones que están codificadas, por ejemplo, la longevidad, es decir, más o menos cómo va a ser la vida biológica de nuestro cuerpo, aparte de las cuestiones que van a determinar nuestro crecimiento, nuestros cambios desde niñez a adolescencia, los cambios hormonales, corporales, etcétera, también van a marcar los momentos de nuestra declinación y del envejecimiento y también el momento ya que no nos va a decir exacto, pero sí una cuestión de más o menos según cada familia se puede ver cuando son personas que tienen una sobrevida mayor o son longevos y otras familias que suelen tener una vida más corta. También como aparecen ciertos tipos de patologías o enfermedades o características físicas en un grupo familiar. Toda esa información está en el ADN y cada segmento de esa información, cada segmento de ADN que tiene esa información es un gen. Hay miles, cientos de miles de genes, es decir, en cada cromosoma. Pero sí tenemos que saber que el cromosoma es cuando el ADN está plegado sobre sí mismo, y que se va a disponer en el ser humano en 46 cromosomas. Un rasgo característica puede estar determinado por un gen o por más de un gen, puede ser que una combinación de genes de la aparición de algo nuevo, no solamente un gen, una información. Por ahí puede tener una información alguien, un papá, una información una mamá, esas personas no tienen la expresión de esa información, pero el hijo que tiene los dos genes sí tiene la expresión de eso. Los genes pueden alterarse por diferentes cambios genéticos o mutaciones. Las mutaciones son cuando algo cambia en la codificación. Permítanme un segundito. Ahí está. Bueno. El genotipo. El genotipo. ¿Qué llamamos genotipo? El genotipo es la combinación de los genes. El genotipo es el mapa de gen que tiene cada persona. Eh, es, eh, es propio de cada ser humano y lo identifica como único. El fenotipo, y es el genotipo la información genética, o sea, es toda la información genética que tiene cada ser humano. O sea, ustedes tienen un genotipo, si sacamos una de sus células cualquiera, de la piel, de cualquier lado, sacamos el ADN y lo desplegamos, nos va a dar un mapa genotípico que va a ser único de ustedes. Yo tengo el mío, cada uno tiene el suyo. El fenotipo es la expresión física de alguna manera de ese genotipo. Es decir, si ustedes tienen genotipo donde tienen ojos, por alguno de sus padres tienen ojos marrones, porque alguno de sus padres tiene ojos marrones y eso es un gen dominante, es muy probable, y ustedes recibieron ese gen dominante, es muy probable que tengan ojos marrones. El fenotipo sería los ojos marrones. El genotipo es la información que tienen ustedes, que puede ser de los dos genes cromosómicos. Los dos genes, diciéndole que tienen que tener el ojo marrón, o puede ser que tengan la información de los dos, de una información de un ojo claro, que tengan ojos claros, y otra información que tengan ojos oscuros. Va a ganar el dominante, el recesivo, por ejemplo, los ojos claros van a quedar, pero es probable que alguna descendencia o en algún momento por ahí una combinación donde haya un gen recesivo de papá que también tenga un ojo claro recesivo, o sea, son sus ojos marrones, pero tengan la información del eje claro. Y la información de mamá de ojos claros también, que recesivo, o ella si tiene los dos ojos claros, no los dos ojos claros, la información genética de ambos pares cromosómicos son de ojos claros, sus hijos por ahí van a tener más probabilidad, van a ser de ojos claros.
Y una hermana tuya va a tener ojos claros. ¿Por qué? Porque recibió los dos genes recesivos. Pero el fenotipo tiene que ver con toda esta cuestión. ¿Qué otras cuestiones tiene que ver? Y tiene que ver con la altura, tiene que ver con la predisposición a enfermedades, pero también a características físicas favorables. Por ejemplo, si vas a tener un fenotipo, la expresión fenotípica tuya, gracias al genotipo, va a ser de una persona con ciertos beneficios en cuanto a o capacidades para el salto, para correr o para hacer algún deporte en especial. Ahora, eso, como la inteligencia, tiene mucho que ver la expresión fenotípica. No es quien expresa la parte genotípica, pero el ambiente desde el primer momento es el que lo va a aceptar y lo va a ir modificando. Es decir, puede una persona nacer con una capacidad física, fenotipo, extraordinaria para un deporte como el fútbol, por ejemplo, pero si nunca se lo estimula a hacer deporte, nunca ese chico es estimulado a hacer deporte, o por el contrario, nace pero no le gusta, no lo quiere hacer, seguramente no va a ser buen deportista. Cosa distinta a que un chico nazca con esta característica y justo encuentre un núcleo familiar donde les gustan los deportes, lo ven como favorable y sano, recibe una buena alimentación, algo importantísimo, una alimentación adecuada, los cuidados adecuados de salud. Si el chico puede tener mucha capacidad, lo puede estimular mucho, pero si no tiene alimentos adecuados, no va a poder expresar ese fenotipo. Este, con el tema de la inteligencia pasa exactamente lo mismo. Puede tener un fenotipo muy desarrollado para poder tener una alta capacidad o inteligencia, pero si no recibe la estimulación suficiente, si no recibe inclusive la alimentación adecuada, no se va a poder expresar ese fenotipo, ¿eh? Entonces, el genotipo es la información en el genoma, en el gen, en el cromosoma, la información en el cromosoma. El fenotipo es la expresión física de esa información y va a depender muchísimo del entorno en donde se desarrolle o no se desarrolle. Cariotipo es la constitución cromosómica del núcleo, es decir, la información cromosómica completa. Ahora vamos a ver, el cariotipo es lo que también es visible cuando está el cromosoma eh, en su forma más condensada. Entonces nos puede servir muchísimo para inclusive detectar algunos tipos de enfermedades antes de nacer, ¿eh? El síndrome ahora por ejemplo, vamos a ver uno. Fíjense que esto es tan importante que inclusive antes de que nazca la criatura, si yo le saco un poquito de unas celulitas desde el cordón umbilical o desde el corion o de la criatura o de la sangrecita de la criatura, puedo hacer un cariotipo y encontrar, detectar la enfermedad. Por ejemplo, este sería el cariotipo, el cromosoma condensado observable, ¿eh? Fíjense, esto es un masculino y un femenino, y esto sería lo esperable o normal. A ver, déjenme ver un segundito. Perdón. Acá se termina. Fíjense en qué bárbaro. Acuérdense, esta es la diferencia. Nosotros tenemos el 97-98% de este material lo tiene también lo tenemos compartido con los simios mayores. Sin embargo, hay un 2 o un 3% de los monos y los primates, sobre todo los orangutanes, que nosotros tenemos que ellos no tienen. Y esa es la diferencia suficiente como para que tengamos esta diferencia, inclusive nuestra capacidad de razonamiento, comunicación, conciencia de sí mismo, etcétera, etcétera. Acá lo que estamos viendo es el cariotipo, ven, es un mapa que podemos sacar de los 46 cromosomas, que son 44 cromosomas, autosomas, y dos van a definir, acá tenemos los dos que van a marcar la, eh, van a presentar la sexualidad biológica de cada uno. De esto no podemos escapar. La sexualidad biológica. Eh,
Y fíjense cómo está expresado por una codificación de un cromosoma X y un cromosoma Y en el hombre y un cromosoma X y otro cromosoma X en la mujer. Esto es importantísimo. Por ejemplo, en el caso de que estaba mencionando recién del cromosoma, el síndrome de Down, lo que vamos a ver es que aparece más, en el 21 aparece un cromosoma más, acá nos aparece un cromosoma más, que a veces nos aparece acá o a veces nos aparece en el 14, pegadito como una ramita más del 14 aparece un cromosoma más. Por eso se llama trisonomía 21. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma extra, tanto masculino o femenino, como es, no, es un cromosoma extra que trae la probabilidad del síndrome de Down, y tan importante para nosotros poder identificarlo por los gravísimos problemas que traen en la adquisición de aprendizaje y de desarrollo cognitivo. Hay otro mucho más que es un poco más frecuente, pero es menos observado, menos conocido, que es cuando uno de estos cromosomas empieza a tener, vieron que yo le dije que había una codificación, una repetición entre guanina, citosina, y que dependiendo de esa repetición, si es citosina, guanina, etcétera, 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 este, va a aparecerle el segmento de información, de lectura, de cómo lo vamos a leer, el segmento de información al gen. Lo vamos a leer a través de la presencia y la secuencia que tienen estos aminoácidos citosina, guanina, adenina y timina. Pero si cuando aparece en un trastorno donde, o en uno de los genes del X, empieza a repetirse en forma anómala y se forma una larga cadena tan larga que parece que acá se va a romper. Se llama X frágil. El síndrome del X frágil es característico. ¿Por qué? Porque si vemos esto acá en el cariotipo, después vamos a ver en el fenotipo, es decir, en la criatura nacida y crecida, vamos a notar una persona más alta que sus padres, delgado, las manos un poco más largas de lo habitual, con mucha laxitud en las articulaciones, la cara alargada, las orejas pequeñas y de implantación baja, y que suelen tener un déficit cognitivo. Leve generalmente, pero también puede ser moderado o grave. Es decir, van a tener un retraso intelectual. Hay otros cientos y cientos, y no sé si miles, de trastornos genéticos que podemos mencionar. Algunos ligados al cromosoma sexual y otros no ligados. Por ejemplo, el Klinefelter, el XXI, el IIX, son trastornos. El Turner, síndrome de Turner, donde hay solamente, la criatura nace con un solo cromosoma, el otro se pierde. Este, eh, y qué importante que es, porque el síndrome de Turner también va a traer, por ejemplo, baja estatura, las expresiones fenotípicas, baja estatura, un pliegue de piel en el cuellito, déficit, retraso intelectual, trastornos de conducta. Todas estas son expresiones de trastornos que podemos ir heredando y otros que se van adquiriendo por mutación, es decir, a veces son por heredad. La trisonomía del Down no se sabe bien porque no hay un factor que podría llegar a ser, pero no es netamente hereditario, pero sí se vio que tiene que ver mucho con la edad del ovocito, es decir, el huevo en la madre. Si la madre tiene más de 35 años, más si se acerca a 40, la probabilidad de que nazca la criatura con un cromosoma más y que nazca con un síndrome de Down es cada vez mayor y crece muchísimo. O sea, uno cada 2000 nacimientos, 2500 o más de nacimientos con Down entre los normales de una chica fértil, joven, aumenta a casi uno cada 100 si la persona se acerca a los 45 años. Perdón, a menos todavía, a los 40 años es una cada 100 o 200 nacimientos, es decir, nacen la probabilidad o 45 años, creo que si no, a los 45 me confundo un poquito, pero sí aumenta, es tanta la diferencia de la probabilidad a medida que más grande sea la madre. Otro tipo de mutaciones a veces son producidas o de cambios genéticos, a veces son por combinaciones y estas patologías que pueden ser recesivas dominantes, a veces son por mutaciones, alteraciones espontáneas, a veces son por medicamentos o drogas que producen daños, o a veces por el X, el, el
rayos X pueden también producir este tipo de patología, porque lo que produce el rayo X es una lesión directamente del ADN. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver un poquito más esto otro que es cómo es que se produce este trastorno. Eh, Vamos a poner un segundito acá. Bueno, vamos a ligar esto con lo que es el tema del ser humano. ¿Cómo es que se produce esto? ¿Y en qué momento? ¿Y por qué? Dijimos que la madre va a poner 23 cromosomas. Las únicas células humanas que tienen 23 cromosomas van a ser, lógicamente, el espermatozoide y el huevo cigoto. El huevo va a estar, el óvulo va a estar en el ovario. El espermatozoide va a ser producción de los testículos. Eh, si vemos si cada uno, cuando se produce la división para la formación de estas células, son escindidos de la mitad de la información y la otra mitad es bien azarosa, es decir, se trata de combinaciones cada vez más complejas. Cada célula va a tener una combinación compleja distinta, precisamente para tratar de darle mayor variancia genética a la descendencia. Las razas, todas las especies han tenido mayor éxito y mayor variancia este, genética se produce. Por eso las dificultades y la aparición de enfermedades cuando hay mucha endogamia, es decir, cuando se empiezan a producir descendencia dentro de los parientes. Pueden ser de animales, también han sucedido en zonas humanas donde eran zonas de islas, etcétera, muy aisladas, donde desgraciadamente se practicaba la endogamia por la ausencia de contactos con otros núcleos sociales. Y eso hizo que aparecieran muchas enfermedades porque se reducía mucho la cantidad de información genética, la probabilidad de expresiones genéticas distintas, fenotípicas diferentes. Acá vamos a ver, bueno, esto sería lo que es fecundación. ¿Por qué le muestro esto? Porque fíjense que si bien, y esto es importantísimo también para lo que es la constitución del ser humano, en el mismo momento que el óvulo es fecundado, ya tenemos una célula que tiene 46 cromosomas. O sea, esa célula de 46 cromosomas va a ser igual a cualquiera de las células que vos tenés de 46 cromosomas. La diferencia es que esta es toda potencial, esta es la que va a empezar a dar lugar, como lógicamente necesita ser, de una a dos, se va a dividir a dos células, primero por medio va a duplicarse a sí mismo. De dos, acá no está tan cual, esto es una forma, una aproximación, pero es mucho mayor el crecimiento del mismo momento en que un óvulo llega a un espermatozoide, se empieza a producir la división, se empiezan a reproducir células iguales. De 2 es un crecimiento potencial, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32, 32 a 64, 64 a 128, 128 a 240, no, 256. Es un crecimiento exponencial, de 256 se irían a 500, 12 a 512 y sigue creciendo así de 512 a 1000 y pico, en el mismo tipo de tiempo, de 500 a 1000 y pico, de 1000 a 2000, de 2000 a 4000, de 4000 a 8000, de 8, ese mismo tiempo es lo que demora 1 a 2, o sea, de 1 a 2 va a demorar lo mismo que 8000 a 16000, y 16000 a 32000, 32000 ya se va a 64.000. Y 64.000 se va a 108.000. No, perdón, 64.000, 128.000. Millones y millones y millones de células. Ya en esta primera, ya está toda la información de quién sos vos. Acá. Acá ya sos vos. Lo único que hace, la única diferencia es empezar a cambiar la cantidad de células. Pero ya sos vos. O sea, toda la información, todo lo que tenga que ver con tu característica ya está lista. Lo único que necesita es más células, es decir, crecer, mayor tamaño, nada más.
Acá vamos a ver diferentes procesos que tienen que ver con esto. Fíjense de cómo acá están los diferentes momentos, pero vamos a ver, esos son según la cantidad de días de semanas. Fíjense cómo pasamos por estas etapas. A nosotros nos interesa esto. Una cosa importante. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, una de las traducciones o las patologías, por ejemplo, hablamos del Down y la presencia de este cromosoma extra. Puede ser, porque eso también va a tener forma en la forma de presentación. Hay algunos síndromes de Down son muy leves. Algunos no tienen mucha expresión física, otros sí tienen mucho más expresión física, la carita redonda, los ojitos oblicuos, la manita con un pliegue único. Son más bien bajitos y de cuerpo grandecito, hipotónicos, tono muscular ligeramente disminuido, sobre todo cuando son chiquitos, y el tipo de retraso intelectual que tienen. Puede ser que por ejemplo, en esta primera división, en esta segunda división, recién acá o acá aparezca este cromosoma extra. ¿Qué va a significar? Que va a haber un gran pool de células que van a ser normales, pero las otras no. La división de las otras que siguen, no. Generalmente se puede dar en estas etapas. Y va a ser menor a medida que menor cantidad de células estén afectadas. Pero si se produce en la primera, que también es frecuente, la primera división, ya la patología va a estar, o se produce inclusive en el momento de la fecundación, que algunos de los el óvulo o el cromosoma tengan la presencia de este cromosoma X, de cromosoma 21 extra, y produzcan el síndrome de Down. El síndrome de Down es uno, hay muchísimos síndromes distintos que nos pueden traer déficit cognitivo, trastornos del aprendizaje o retraso mental. Acá lo que nos sirve, nos importa, cuando llega este momento, ahora lo vamos a ver un poquito cuál es su relación con respecto al tema de la formación del sistema nervioso. Cada célula de esta es toda potencial, es capaz de producir cualquier célula, o sea, se puede terminar dividiendo y formándose en una célula del músculo, puede ser célula de la sangre, de la piel, de los ojos, de las uñas, del hígado, etcétera, etcétera. Pero ya está toda la información. De hecho, ya está toda esa información, está acá, ya está acá, ya está acá. Una vez que se formó, que se juntó y ya está. Ya están los 46. Y por eso algunas son estas famosas células madre que se pueden recoger desde el cordón umbilical. Son algunas de estas células que tienen todo este potencial. Mientras tanto, las divisiones posteriores van a dar lugar a que cada una de ellas vaya sabiendo qué función le va a tocar y se empiezan a dividir y a especializar. Acá cuando llegamos a este momento se llama estado de mórula, porque parece una mora, son todas células que se hacen un gran pegote, una gran cantidad. Empiezan a dividirse y a hacer lugar a dos cavidades, una que va a ser un saco vitelino y la otra la cavidad amniótica. A nosotros nos importa cuando llega este momento de la división. Este es un segmento nomás y se lo muestro de cómo va creciendo la criatura para que ver que a nosotros nos importa qué pasa acá. En este segmento, cuando llegamos a este momento, se empieza a formar lo que va a ser el surco neuronal, lo que va a ser el sistema nervioso. Ya la información está. Fíjense en acá vemos como la ovulación, el óvulo, acá ya, esto es estimativo, porque puede el, el espermatozoide puede llegar a fecundar a esta altura de la trompa, puede estar más cerca del útero. Si la migración es correcta, el feto, el bebé se va a formar se va a implantar dentro del útero, en el endometrio, pero eh, en la pared del útero. Pero, perdón. Bueno, si acá no contagio, así que no hay problema. Pero lo que si el bebé
si el huevo no puede pasar bien, se puede producir un embarazo que se llama ectópico, fuera de lugar, que a veces es incompatible con la vida. Acuérdense, mientras más joven el ovario en edad fértil, no tan joven tampoco, es decir, después de los 18, hasta los 30 es sano. Después empieza el problemita nos acercamos a los 35, la problemática es mayor. ¿Eh? No significa que todos los hijos de una mujer que tenga 35 años o más van a tenerlo, pero sí la probabilidad de que, sobre todo si se acercan a 40 años, la probabilidad es mayor de que tengan problemáticas con sus bebés. Fíjense en cómo acá, cómo nos llega el periodo de mórula, que es el que nos interesa, que ya es el tercer, cuarto día, quinto día, y cómo se empieza a formar eso que hicimos recién. Acá ya se implanta y empieza a hacer su intercambio. Acuérdense, todo lo que va a ser nutrición de este bebé y oxigenación va a depender fundamentalmente de que esto funcione bien, de su cordón umbilical bien ubicado, de que la tapa de la placenta lo contenga bien, que lo va a defender, lo va a nutrir. Si hay problemas en este tipo, a veces espontáneo por infecciones, por ejemplo la rubiola, la varicela, la sífilis, el toxoplasmosis, que es un parásito, pueden producir lesiones en el bebé que después le van a traer problemas en el aprendizaje cuando son grandes. Cuando nacen, y si el abuso de cocaína, por ejemplo, que cierra mucho los vasos acá, le trae menos problemas circulatorios, etcétera. Si hay un traumatismo, un intento de aborto, etcétera, podrían producir lesiones severas en la formación del bebé. Pero nosotros vamos a ver cómo, sobre todo a partir de este momento, después que es mórula y se empieza a dividir en saco amniótico de cavidad vitelina, cómo nos sirve para ver cómo se forma el sistema nervioso. Y acá vemos que acá tenemos un poquito de desarrollo. Fíjense en cómo se va formando. Son fotos de verdad realmente muy llamativas. En realidad, entre el huevo, la primera célula y esto, lo único que hay distinto es la cantidad de células. Pero todo el potencial, sin esto no se puede convertir. Esto necesita, o puede, depende de los aportes que se le hagan, puede llegar a convertirse en esto, pero ya está. Esto ya está acá. En esto no está. O sea, necesita los cuidados, necesita la alimentación, necesita etcétera, para poder llegar a esto. Este es un alumno de psicopedagogía en primer año enojado. Bueno, vamos a ver un poquito. Acá vemos ese sector que le decía recién. Fíjense en cómo este sector, este de acá, este pequeño sector acá, este de acá, se convierte en esto. Primero una capa bilaminar, donde se empieza a producir, y después una capa trilaminar, son dos capas de células diferentes, después son tres capas de células diferentes, pero donde la capa más externa, el ectodermo, después está el mesodermo y el endodermo, son las tres capas, ectodermo, mesodermo la de medio, endodermo la de adentro. Las tres capas neuronales, la ectodérmica, se empieza a producir una invaginación, se empieza a producir un surco, empieza a duplicarse células diferentes, hay otras que migran, es decir, van hacia alrededor. ¿Por qué? Si bien tienen el mismo origen, van a dar lugar van a dar lugar a órganos o a partes distintas del sistema y se forma un tubo. Ese tubo que se forma ahí de la cresta neural, ahora vamos a ver otras cosas, la placa neural, cómo se invagina y se forma un tubo. De ese tubo cerrado, va a ser un tubo que está cerrado también en los extremos, va a crecer y va a formarse todo tu sistema nervioso, desde el cerebro hasta la última parte de tu médula espinal. Fíjense, acá vemos lo mismo, cómo se va formando el tubo, la cresta. ¿Por qué es importante la cresta? Porque de las células de las crestas se van a formar otras. Fíjense acá, inclusive algunas células se van a dar lugar a formar la epidermis, es decir, van a formar también estructuras óseas, hueso, pero esas son otras, Y las células de la grasa y las células de la piel.
Pero, por ejemplo, acá uno va a ser hueso porque, por ejemplo, si es hueso de la cabeza, va a ser hueso frontal, occipital, parietal, pero si es al nivel de la columna vertebral, vas a tener acá las vértebras, pero las células que van a estar alrededor son las que van a formar los ganglios, van a formar este, van a ser las células sensitivas, etcétera. Pero lo más importante acá que se va a formar si esto fuera este, eh, vértebra. Esto va a ser la médula ósea. Perdón, la médula espinal que va a comunicar con protuberancia, bulbo, cerebro, cerebelo, va a funcionar. Fíjense, este es lo que vimos recién cerrado, este es el tubo neural cerrado. Hay un endosporo un neuroporo, digo, que es un polo cefálico y caudal, que son los que van a dar lugar precisamente, después van a empezar a crecer y van a dar lugar a invaginación y van a formar, fíjense acá, acá cuando se está formando, pliegue neural, esto es verdad, esto es una micrografía del embrión humano. Ya a los 23 días la estructura nerviosa embriológica ya está. Ya se está creciendo nomás, está formándose. Da lugar, acuérdense, a todas las partes del sistema nervioso. Bueno, acá vemos las diferentes estructuras, lo mismo que explicábamos antes. De esto van a salir también algunos que van a ser las vesículas, por ejemplo, las vesículas que van a dar lugar al nervio óptico y a los ojos, que van a llegar hasta los pares craneales, el neurofaríngeo, el osofaríngeo, la audición. Este, pero lo que a nosotros nos interesa, bueno, acá vemos también, esto es importante también para ver cómo las células migran, cómo las células van migrando, van de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque si las células no migran bien, por cualquier motivo, noxa o patología, se puede producir después algunos tipos de enfermedades. Eso, bueno, vayan leyendo ustedes, pero por una mala formación de las células, una mala disposición de las neuronas que tendrían que estar en la sustancia gris y el cuerpo neuronal, y en la sustancia blanca los axones. Pero por ahí están dispuestas mal. Fíjense, esto también una micrografía donde se puede ver con cierta nitidez lo que son las diferentes partes de la placa, cómo van a dar lugar, fíjense, a lo que es médula espinal, y cómo se va a disponer distinto la disposición para lo que va a ser el cerebro. Bueno, acá fíjense cómo la región dorsal va a formar la área somatosensitiva, los astrocitos y los oligondrocitos van a dar lugar al tubo neural. Las células Schwann, las que van a migrar y se van a formar como células Schwann, van a originar las crestas neuronales y también van a formar parte del axón, porque van a recubrir el axón y van a formar la vaina de mielina. Todo eso espero que lo hayan leído, lo hayan estudiado. Fíjense, ¿qué pasó? Ah, acá vemos también cómo algunas células gliales se van diferenciando, porque acuérdense que algunas van a ser netamente neuronas, sustancia blanca o sustancia gris, pero también va a haber astrocitos, microcitos, neuroblastos, van a haber algunos encargados de formar parte eh, de, de la neurona en su vaina melena, pero muchas van a ser para ir limpiando, para ir cicatrizando, para ir protegiendo. Otras se van a formar en células que van a ser parte de las neuroepiteliales, van a ser básicamente sensitivas, para tener todo lo que es la sensibilidad y los órganos de los sentidos también. Bueno, a ver, ¿qué vamos? Bueno, acá vemos una de las cuestiones que tiene que ver con la cuestión de crecimiento. Dijimos que el sistema nervioso central, acuérdense, habíamos hablado que nace muy maduro, pero nace por, digamos que tiene un crecimiento un poco mayor que el resto eh, cuando nacemos, en cuanto a desarrollo.
el cerebro y la cabeza va a ser muy grande cuando nacemos proporcionalmente con el cuerpo. El cuerpo necesita más tiempo para crecer, pero la cabeza y el cerebro van a crecer más o menos hasta los 6 años, 6 años, 7, y después se desacelera y se detiene un poco el crecimiento cerebral. El sistema nervioso de la médula va a sufrir parte de este proceso, es decir, hasta los 6 años la médula nos va a llegar más o menos a esta altura y de ahí van a salir todos las raíces nerviosas que van a ir, que van a traer sensibilidad. Fíjense, estos son las lumbares y estos son sacros. Este es el huesito dulce, digamos, que habitualmente cuando nos caemos nos duele mucho. También es un resabio de cuando éramos primates, es la última parte que nos quedó cuando teníamos la cola prensil, que ya no tenemos más. Como otros resabios, tenemos también el apéndice, por ejemplo, que es parte del aparato digestivo, eh, es un resabio de cuando comíamos hojas. Ahora no lo utilizamos y por ahí es un problema porque se puede infectar y terminamos con una apendicitis. Pero bueno, esto es lo que es. Fíjense, acá vemos esto recubierto, ¿de qué recubría todo el sistema nervioso central? Estaba recubierto por las meninges. Están todas las meninges, la médula espinal, los huesos, las vértebras, la raíz y los nervios que entran sensitiva, que salen motora. Y por ejemplo, de acá ya empiezan a salir las motorolas, las lumbares, las ciáticas, las que te van a dar lugar a las motilidad y sensibilidad de tus piernas. Cuando va creciendo la médula, como ya después del sexto año, séptimo año, la médula no deja de crecer y el cuerpo crece, la médula se va traccionando hacia arriba lentamente y los nervios empiezan a estirarse, a crecer y se va formando acá como lo que se llama cola de caballo, el filum terminal. La médula va a quedar un poco más arriba, pero las raíces nerviosas, esto porque es importante, nada más que porque el hecho de que cuando somos grandes y estos huesos empiezan a traer problemas en mantener su distancia, suelen caerse y apretar la raíz de los nervios, nos duele mucho. Pero bueno, esto para ver también cómo va creciendo en forma simétrica mientras el cerebro, todo lo que es. Ahora, de ese tubo neural, volvamos al tubo neural, de este tubo neural que vimos acá, de este tubo neural va a ser una parte, se va a formar, por ejemplo, eso que vimos recién de la médula estaría acá, la parte caudal, o cerca del neuropolo caudal. Pero el cefálico, el neuropolo cefálico, el polo cefálico, este va a sufrir, esto se va a cerrar, este tubo se va a cerrar, este tubo, este va a salir para abajo para formarse la médula espinal, por acá bulbo de protuberancia, y estos van a empezar a crecer, a hacerse más gruesos, más grandes, para formar parte del cerebro, cerebelo y todas las estructuras internas del cerebro, etcétera. Acá vemos, fíjense en cómo ese es el mismo tubo, que ya acá ya se dividió, ya creció, y fíjense que tienen dos flexuras, dos curvas. Ya como estamos acá, estamos divididos en dos lugares por estas dos curvas. Una que va a ser prosencéfalo, que es este sector, mesencéfalo, que es este sector, y rombencéfalo, que es este sector. Prosencéfalo, prosencéfalo, esta parte, mesencéfalo y rombencéfalo. El rombencéfalo es lo que va a dar lugar a la médula espinal. El mesencéfalo o diencéfalo es lo que va a dar lugar al cerebro medio. Mientras que el telencéfalo, fíjense que acá ya se empieza a ver, el telencéfalo va a dar lugar al cerebro, a los hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales van a ser parte del telencéfalo. Este es el tubo ya más desarrolladito. Ya las vesículas ópticas están, las vesículas auditivas también. Acá hay una forma como se va formando. Pero está al revés. Digamos, tendríamos que empezar por acá. Médula va a ser el rombencéfalo, metencéfalo va a ser parte del cerebro también del rombencéfalo, parte del rombencéfalo que decíamos. Acá tenemos las tres partes que le decía: telencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El diencéfalo va a ser el cerebro medio, esta estructura de acá. Pero parte del puente y la bulbo y la protuberancia van a ser parte del mesencéfalo.
Lo que es el acueducto de Silvio y algunas estructuras anexas son a ser los que quedan como cerebro medio. Y los hemisferios cerebrales estructuran la base como telencéfalo. Acá lo tenemos mejor. Médula espinal, fíjense cómo se dice rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Y del prosencéfalo va a salir del prosencéfalo va a salir el telencéfalo y el diencéfalo del prosencéfalo. Del mesencéfalo queda como tal, el cerebro medio decía, y del rombencéfalo que se va a dividir en metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Acá tenemos una forma de presentación muy parecida. ¿eh? Y a medida que la estructura, bueno, acá vemos, la criatura va creciendo, se va formando el resto de la... Bueno, esto no es necesario que lo sepan todos, sí, la estructura básica. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y del prosencéfalo es la división en telencéfalo y diencéfalo, y la otra que queda como tal, mesencéfalo queda como tal, y el mielencéfalo que va a dar lugar al, perdón, el rombencéfalo que da lugar a la bulbo protuberancia y médula. Acá ya vemos un poquito más la estructura. ¿Por qué es importante? Fíjense en acá, por ejemplo. Si yo les digo, si esto no se forma como corresponde. Ah, y acá vemos también lo mismo, que mientras se va formando esto, lo anterior, se va formando también todos los canales que tienen que ver con el líquido cefalorraquídeo. Estas son las vesículas encefálicas, pero también un poquito cómo se van dividiendo el sistema ventricular, ahí donde va a estar el líquido cefalorraquídeo, cuarto ventrículo, tercer ventrículo, acueducto, los ventrículos laterales. Acuérdense que los dos hemisferios, eso que cuando vemos una tomografía parece una, una parte negra como un hueco adentro, tiene que ver con la presencia de líquido cefalorraquídeo dentro de los hemisferios cerebrales. Si esto no se forma bien, ¿qué va a producirse? Una acumulación de líquido, y el líquido que nos va a traer hidrocefalia. Y si la hidrocefalia no se trata bien, ¿qué pasa? Trastornos cognitivos, déficits mentales o motores graves, a veces gravísimos, etcétera. Lo mismo pasa si no se forma bien, eso puede pasar si no hay una buena formación en el drenaje y en la circulación del líquido cefalorraquídeo, los ventrículos, etcétera. Pero también puede ser que alguna de estas zonas no se cierre bien en el tubo. Imagínense en un tubo que no se cierra bien. ¿Qué pasa si un tubo no se cierra bien? Y algo nos va a quedar abierto, va a ser un problema. ¿Por qué? A ver, por un ejemplo, acá lo podremos ver mejor. A ver, ahora les digo. No, no, vamos a verlo acá. Si este tubo no se cierra bien, si este tubito no se cierra bien, imagínense que al nivel de acá cerca de la colita no se cierra bien el tubo. Si no se cierra bien el tubo, no se van a formar bien también las estructuras adyacentes. A veces es muy chiquito y hay una partecita nomás que no se forma, pero si lo que está, la piel, los huesos, todo eso se forma. Entonces por ahí lo que vamos a tener prácticamente no se ve, y solamente falta generalmente un pedazo de huesito. Cuando cuando nacen las criaturas, generalmente en el sacro, cerca de la colita, tiene una zona que uno va apretando con el dedo, va sintiendo todas las vértebras, pero hay una zona que toca y tic, sale blandita. Si la falta de cierre en el tubo es muy grande, aparte de no formarse ese huesito, no se va a formar ni la piel, y puede ser que quede solamente la médula recubierta de las meninges. Y si hay el líquido cefalorraquídeo, va a tratar de salir de acá y se le va a formar una bolita, que es este, lo que se llama habitualmente espina bífida. Espina bífida, la más frecuente, es la que no se ve, pero si empieza a formarse y sale la meninge acá, se llama meningocele. La formación puede ser que solamente salga la meninge junto con líquido, la médula queda adentro, pero si la falta de cierre es muy grande, también va a salir la médula para afuera. Y eso puede arrastrar el resto de los órganos y traer un cuadro muy, muy grave.
A veces la falta de formación es total, es decir, no solamente no se forma ni piel ni hueso en algún lugar porque no se cerró bien ese tubo, sino que tampoco se alcanza a formar ni médula y solamente se ve como una placa blanca después en esta zona, visto de la espalda como una placa blanca con el líquido que está drenando, líquido cefalorraquídeo, porque eso también es muy grave, es un cuadro muy grave, pero es muy poco frecuente. Por eso se habla, a veces puede ser un meningocele, un meningo, un... Bueno, a medida que va faltantes, son mayores, son cada vez más graves. Rara vez se da ese faltante en alguna zona, por ejemplo, cerca del cuellito, que puede pasar. Si no se forma parte del cuellito, lo que sale es una protuberancia que puede a veces arrastrar la vulva a la protuberancia. Y si el cierre del tubo es en esta zona, que tiene que ver con la zona, acá, con el pómulo caudal, acá queda abierto, lo que no se van a formar bien es los hemisferios cerebrales. A veces la criatura puede nacer con la falta de una parte de un hemisferio cerebral o gran parte del hemisferio cerebral. Y eso es todo también un cuadro que nos puede ser a veces incompatible con la vida, a veces trae graves problemas para... Si es una anencefalia, o sea, si falta todo en la parte del cerebro, generalmente es incompatible con la vida. La criatura va a nacer respirando todo esto, va a mamar inclusive porque las partes más, el arquicerebro, la parte más vieja de nuestro cerebro, que está en esta zona, va a estar activa y eso vamos a actuar como con los instintos básicos de respiración, corazón, temperatura inclusive, etcétera, pero no vamos a tener otras estructuras básicas que son para raciocinio, comprensión, desarrollo, etcétera. Son chicos que viven muy poquito tiempo, suelen vivir muy poquito tiempo. Antiguamente era uno de los pocos casos que se contemplaba hace años atrás, ¿no? Se contemplaba la posibilidad de interrumpir un embarazo era cuando la criatura ya se sabía por una ecografía que la criatura nacía con anencefalia. ¿Y por qué se hacía? Porque la, el sufrimiento de la madre después de tenerlo mucho tiempo, unos días, y perderlo era muy grande. Entonces se prefería evitar ese sufrimiento, aunque el sufrimiento era igual, porque se perdía el embarazo. Pero se trataba de que se autorizaba la posibilidad de interrumpir el embarazo. Eso y en caso de riesgo de vida de la madre. Ahora les voy a mostrar algunas, si puedo encontrarlas, les muestro alguna imagen. Bueno, se las debo, pero busquen ahí imágenes de anencefalia, meningocele o hidromeningocele y de eh, hidrocefalia, para que vean las fotos, sobre todo busquen fotos para ver cómo es el cuadro, que desgraciadamente no se los puedo cargar. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.